Bueno. Entonces ayer nosotros logramos de alguna forma obtener mediante ese procedimiento el cumulante de orden 3, ¿cierto? Hay una forma alternativa para obtener cumulantes. Entonces, yo les voy a más o menos, esto es una pregunta que les voy a hacer en el taller, más o menos les voy a indicar de qué forma alternativa se podría obtener el cumulante. Lo que pasa es que esta forma tiene un problema, o no tiene un problema, sino que es un poquito más compleja, o tenemos varias variables aleatorias, ¿cierto? Entonces, básicamente, uno podría, digamos, definir el valor esperado o nosotros llamamos partir de la función característica. Por ejemplo, si ustedes tienen el valor esperado de eh, mm, E, digámoslo así, a la lambda por una variable aleatoria A. Entonces, la idea es que ustedes demuestren que de alguna forma nosotros podemos escribir esto como la exponencial de lambda C1 más lambda al cuadrado medios o lambda al cuadrado sobre 2 factorial C2 más lambda al cubo sobre 3 factorial C3, ¿cierto? Donde C1, C2, C3 son los cumulantes. Otra forma de obtener los cumulantes en términos de valores esperados o en términos de momentos es esta que les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, entonces básicamente igualando esa expresión que nosotros tenemos ahí a una expresión en serie de Taylor de E a la A lambda de forma tal que cuando usted expande esto en una serie de Taylor y le queda entonces la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de lambda a la n sobre n factorial. Es básicamente que nosotros podemos decir que esto es un 1 más lambda por el momento de primer orden más lambda al cuadrado sobre 2 factorial por el momento de segundo orden más lambda al cubo sobre 3 factorial por el momento de tercer orden. Punto suspensivo, ¿cierto? Si ustedes, obviamente, ustedes deben de hacer esto teniendo en cuenta cuáles son los órdenes que ustedes quieren manejar. Entonces, vamos que nosotros queremos hallar los primeros 4 acumulantes, ¿cierto? Nosotros queremos hallar los primeros 4 acumulantes como va a quedar en el ejercicio que les voy a asignar. Entonces, básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es expandir esta serie de Taylor acá hasta cuarto orden, ¿cierto? Entonces, decir que E a la lambda por la variable aleatoria A es en esencia 1 más lambda por el momento de primer orden más lambda al cuadrado sobre 2 factorial por el momento de segundo orden más lambda al cubo sobre 3 factorial por el momento de tercer orden, ¿cierto? Más lambda a la 4 sobre 4 factorial por el momento de cuarto orden, por ejemplo. Obviamente, la exponencial que nosotros tenemos, que es que está en términos de los cumulantes acá. Venga, ese azul sí se puede ver, yo casi no veo. Ustedes sí ven. Sí, señor. Bueno, entonces, nosotros tenemos que esta misma exponencial, el valor esperado de la exponencial puede ser la exponencial de lambda C1 más lambda cuadrado sobre 2 factorial C2
más lambda al cubo sobre 3 factorial C3 más lambda a la 4 sobre 4 factorial C4. Si yo expando esta exponencial de acá, por ejemplo, en Taylor, ¿qué me va a quedar? Obviamente me van a quedar unos términos que me van a dar 4 órdenes, orden 0, orden 1, orden 2, orden 3 y orden 4, ¿cierto? Que es el primer término. Supongamos que esto todo lo llamamos épsilon. Entonces me va a quedar épsilon, ¿cierto? Más un medio de épsilon al cuadrado, ¿cierto? Cuando yo tengo épsilon al cuadrado, de este épsilon al cuadrado, que es multiplicar esto de acá por esto mismo, van a salir términos de lambda al cuadrado, lambda al cubo, hasta lambda a la 8. Entonces voy a descartar todos los términos mayores a lambda a la 5, ¿cierto? Y obviamente, si yo quiero hacer esto de cuarto orden, yo tengo que ir hasta, sería lambda, tengo que ir hasta lambda al cubo sobre 3 factorial al cubo, pero no, obviamente no tomar todos los términos, porque van a ver términos de la forma lambda C1 por lambda C1 por lambda C1, que son lambda al cubo C1 al cubo, y tomar términos de la forma lambda a la 4 sobre 4 factorial por a la 4, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué va a pasar? Van a haber términos de la forma lambda a la 4C1 a la 4. Entonces, tenemos que considerar algunos términos a cuarto orden para nosotros obtener los 4 acumulantes. Entonces, de ahí, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 3 ecuaciones que nos relacionan los cumulantes con los valores esperados. Entonces, la primera ecuación que vamos a obtener es C1, el cumulante de primer orden. Simplemente va a ser el valor esperado o el momento de orden 1 de la variable aleatoria 2. La segunda ecuación entonces va a ser C1 al cuadrado más C2. Va a ser igual a el momento de segundo orden. De acá podemos sacar fácil la varianza, ¿cierto? 3. La tercera ecuación que deben de obtener es que C3 más 3C1 por C2 más C1 al cubo. Esto simplemente es igual al momento de orden 3. Cuarto. Entonces, aquí cuarto tenemos que el cumulante de orden 4 más 3 veces el cumulante de orden 2 al cuadrado más 4 veces el cumulante de orden 1 por el cumulante de orden 3 más 6 veces el cumulante de orden 1 al cuadrado por el cumulante de orden 2 más el cumulante de orden 1 a la 4. Esto es igual al valor esperado o al momento de cuarto orden, ¿cierto? Entonces esas son las 4 ecuaciones de donde ustedes pueden comenzar a determinar los cumulantes fácilmente. Un ejemplo, por ejemplo, es de acá. Ustedes simplemente pueden despejar. A ver, C2 va a ser entonces C1 al cuadrado menos, perdón, C2 va a ser igual al momento de orden 2 menos el momento de orden 1 al cuadrado, que eso es la varianza, ¿cierto? Entonces por ahí, por ejemplo, ya salen de los dos primeros cumulantes. Voy a dar cosas parecidas para el caso de el cumulante de orden 3, porque ustedes ya tienen cumulante de orden 2, ¿cierto? Tienen cumulante de orden 1, entonces aquí pueden despejar el cumulante de orden 3 y obtienen la misma expresión que obtuvimos la clase de ayer. No pueden hacer acá con el cumulante de orden 4. El cumulante de orden 4 que ayer no lo calculamos, ¿cierto? Porque ya se nos había acabado el tiempo y demás. Entonces tenemos que el cumulante de orden 4 básicamente es igual a el momento de orden 4 menos 4 veces el momento de orden 3 por el momento de orden 1. Seguimos, menos 3 veces el momento de orden 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 12 veces el momento de orden 2 por el momento de orden 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 6 veces el momento de orden 1 a la 4. Hay una forma también, si uno, digamos, adicionalmente uno quisiera obtener esto de otra forma, ustedes podrían hacer, por ejemplo, digamos que ustedes tienen una variable y
que es igual a X menos la media, ¿cierto? Ustedes entonces quieren hallar Y a la M, entonces elevan esto a la M, quieren sacar el momento de orden M. A ver, ¿cómo haríamos esto? ¿Quién tiene alguna idea cómo hacemos esto? La forma más general posible. Si me están escribiendo al chat, en este momento no puedo ver. No, profe, no hay nada en el chat. Nadie tiene una idea de cómo generalizar esto. Profe, pues si Estimación expando a... binomial, no sé. Sí, pues si expando en series dentro de la integral, pues tengo el resto de los momentos, ¿no? Una combinación lineal. ¿Quién? Bueno, muy bien, Giovanni. ¿Quién había hablado ahorita? Yo, profe. Diego. Diego. Sí. No sé si hacer una expansión binomial ahí. Exactamente, esa es la palabra. Esa es la palabra clave. Expansión binomial. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es una expansión binomial para esto acá? Sería la suma, ¿cierto? Desde k igual a 0, por ejemplo, hasta la potencia del coeficiente binomial que sería mk por esta variable a la m menos k que multiplica a menos 1 a la k por mu a la k, ¿cierto? Y entonces de ahí obviamente van a salir un poco de combinaciones de momentos de orden m menos k, ¿sí o no? Y esto, entonces así usted puede igualar esto a unos cumulantes más otras cosas y de ahí despeja los cumulantes. Una forma de hacer esto, esta es la forma más general posible en la que uno puede expresar los cumulantes usando una expansión binomial, ¿cierto? Entonces, ya más o menos ustedes saben cómo es que les tienen que dar los resultados de la tarea. Esto es uno de los primeros puntos de la tarea. Todavía estoy pensando si de pronto de manera opcional nosotros pudiéramos hacer de pronto un ejercicio. Bueno, Juan Camilo Taborda respondió serie, sí. La expansión binomial es una serie, esencialmente. Entonces, de pronto podemos hacer un ejercicio en donde podemos mirar a ver cómo se hacen algunas de las mediciones sobre materiales que tienen, digamos, una dispersión fonónica prominente que se pueda detectar con neutrones de baja energía. Eso podría ser un experimento, un ejercicio interesante que podríamos hacer con los cumulantes, ¿cierto? Como para colocar esto en contexto y hacer alguna aplicacióncita pequeña. Bueno, entonces, nosotros anoche habíamos terminado acá en los cumulantes y ahora, entonces, vamos a tratar de dedicarnos levemente a algunas cositas de la distribución gaussiana, ¿listo? Que son importantes. ¿Qué aprendimos ayer de la distribución gaussiana? Primero que todo, solamente necesitamos dos cosas para caracterizar la distribución gaussiana, ¿cierto? Se caracteriza únicamente por dos cumulantes. Listo. Entonces, el primer cumulante simplemente sería la media y el segundo cumulante, el cumulante de segundo orden, sería la varianza, ¿cierto? Entonces, con esto la distribución gaussiana queda completamente caracterizada y nosotros reconocemos la distribución gaussiana porque además de que los cumulantes de orden superior son 0, y eso va a ser muy importante para nosotros poder, digamos, sacarle sentido, provecho al teorema del límite central, que vamos a ver y que ustedes van a hacer en unos ejercicios, que la distribución gaussiana es completamente simétrica debido, por ejemplo, a que el cumulante de tercer orden y que el cumulante de cuarto orden son 0, ¿cierto? Y el resto también, pero importantemente estos dos, que son el skewness y la kurtosis. Eso es lo que nosotros conocemos de la función gaussiana. Ahora vamos a mirar cómo podemos utilizar la función característica de la distribución gaussiana para calcular algunas cositas.
La distribución gaussiana tiene la función de densidad, en la forma P de X igual a 1 sobre la raíz de 2pi por E a la menos X menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, ¿cierto? Ahora, nosotros calculamos la función característica para la distribución gaussiana de una sola variable aleatoria. Entonces tenemos que ese es el valor esperado de E a la menos I K por X, que básicamente es la transformada de Fourier de la distribución de probabilidad, que la podemos escribir como la integral entre menos infinito y más infinito d de x sobre la raíz de 2pi sigma por E a la menos IKX por E a la menos X menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, ¿cierto? Listo, entonces ahora vamos a hacer una sustitución. Importante quitar una cosa de ahí que, digamos, no conviene de a mucho. Entonces, vamos a hacer que X menos mu sea igual a Y. Simplemente aquí estamos haciendo una traslación de forma tal que vamos a obtener una distribución gaussiana de media cero, ¿cierto? Y las distribuciones gaussianas de media cero y cualquier distribución de media cero son muy importantes porque ya es más fácil relacionar los momentos con los cumulantes, ¿cierto? Entonces simplemente es una traslación. Entonces acá podemos decir que de X es igual a de Y y también podemos decir que X es igual a Y más mu, ¿cierto? Entonces así podemos escribir gamma de K como la integral entre menos infinito y más infinito de Y sobre la raíz de 2pi sigma. Aquí teníamos a la menos IK por X, pero X quedó como Y más mu. Entonces lo escribimos así y aquí teníamos a la menos X menos mu, que quedó como Y, o sea que esto es Y cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí podemos hacer algo importante. Podemos expresar esto con fruto de dos exponenciales. Esto es la integral entre menos infinito y más infinito de Y sobre la raíz de 2pi sigma. Esto es E a la menos I K Y por E a la menos I K por mu por E a la menos Y al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Sacamos este que es una constante. Esto es E a la menos I K por mu por la integral entre menos infinito y más infinito d de Y sobre la raíz de 2pi sigma por E a la menos Y cuadrado sobre 2 sigma cuadrado menos IK por Y, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos que hacer, esa integral naturalmente es analítica, ¿cierto? Sigue siendo analítica porque básicamente que nosotros tenemos acá, para los que ya han visto mecánica cuántica y pronto algunas otras cositas, básicamente que esto es una gaussiana por una fase, ¿cierto? Entonces, realmente la fase queda envuelta dentro de la gaussiana. Eso sigue siendo una fase por una gaussiana, sigue siendo una gaussiana. Entonces, nosotros debemos de intuir que esto sigue siendo analítico. ¿Qué podría yo hacer para poder calcular esta integral? ¿Tiene alguna idea? Comencemos a sacar papel y lápiz a ver si de pronto nos concentramos más en la clase. Saquen papel y lápiz, ¿qué harían ustedes ahí? No, 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 eso sería complicar demasiado la cosa. Y además, si usted utiliza el teorema del residuo, ¿qué polos utilizaría usted ahí para el teorema del residuo? No, tampoco.
Excelente, Santiago. Excelente. Completar cuadrados. Y el resto es álgebra, tal cual. Esa es la mejor respuesta del universo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos decir que gamma de K, entonces es igual a E a la menos I K mu por la integral entre menos infinito y más infinito. Entonces ahora podemos agrupar esto, ¿cierto? De forma que esto es de Y sobre, a ver, raíz de 2pi sigma, que multiplica a E a la menos, vamos a utilizar 1 sobre 2 sigma cuadrado, para que esto quede Y cuadrado más 2 sigma cuadrado I por K por Y. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O alguna objeción por ahí? Bueno, parece que no hay objeciones, entonces continuemos. Entonces, como bien dice Santiago, lo que tenemos que hacer acá es completar el cuadrado. Esto queda como E a la menos I K por mu, la integral entre menos infinito y más infinito de Y sobre la raíz de 2pi sigma E a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, entonces esto es Y cuadrado más 2i K Y sigma cuadrado dividido por 2y elevado al cuadrado, entonces esto queda más I cuadrado K cuadrado sigma a la 4, ¿cierto? Esto es E a la menos I K mu. Bueno, hay que restar esto también. Menos I cuadrado K cuadrado sigma a la 4. Hay que sumar y restar. Da el cuadrado. Entonces esto es la integral entre menos infinito y más infinito. De Y dividido raíz de 2pi por sigma. Multiplica a E a la menos 1 medio. A la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Por Y cuadrado más 2 I K Y sigma cuadrado más I cuadrado K cuadrado sigma a la 4. Esto multiplicado por E a la menos por menos da más. O sea que esto es I cuadrado K cuadrado sigma al cuadrado sobre 2 porque sigma a la 4 se va con sigma al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto que nos queda acá. Esto es simplemente E a la menos K cuadrado sigma cuadrado sobre 2, que lo podemos sacar de la integral también. Y así gamma de K es E a la menos I K mu integral entre menos infinito y más infinito de Y sobre la raíz de 2pi sigma por E a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado que multiplica a Y más IK sigma cuadrado, ¿cierto? Más IK sigma cuadrado, todo al cuadrado. Entonces, obviamente acá nosotros ya que podemos deducir que esto sigue siendo gaussiano, ¿sí o no? Después de haber completado el cuadrado, como había propuesto Santiago. Falta un término. Ah, El sí, de el más K cuadrado sigma a la 4. exactamente. Sí, acá. ¿Cierto? Afuera de la integral. Entonces acá hay que multiplicar por E a la menos K cuadrado sigma al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Sigma a la 4. No, no, al cuadrado, al Ah, sí, cuadrado. sí, se simplifica uno, sí. Porque se cancela este con este, ¿sí o no? Ujú. Bueno, entonces, esto quedaría igual a E a la menos I K mu menos K cuadrado sigma cuadrado sobre 2 por la integral entre menos infinito y más infinito de Y sobre la raíz de 2pi sigma por E a la menos Y más IK sigma cuadrado todo al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Y eso es gaussiano, pero con una media compleja, ¿sí o no? Para los que no alcancen a ver eso,
Entonces acá pueden hacer ustedes la sustitución de z igual a y más ik sigma cuadrado, ¿cierto? Lo que implica que de z es igual a de y. Entonces, y no implica absolutamente nada más. De hecho, por la simetría. Entonces, gamma de k con esa sustitución es e a la menos i k mu. Menos k cuadrado, sigma cuadrado sobre 2 por la integral entre menos infinito y más infinito de dz sobre la raíz de 2pi sigma por e a la menos z cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Y sabemos que esta integral está normalizada, ¿cierto? O sea que de acá obtenemos que gamma de k, la función característica es simplemente e a la menos i k mu menos k cuadrado sigma cuadrado sobre 2. Se finí, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta? Bueno, Nicolás Barrios, ¿es más fácil esto que una integral de contorno, sí o no? Entonces, además que uno se complicaría ahí la vida es por los polos, porque si la integral de contorno no tiene polo, entonces ñao, ¿cierto? Integral de contorno sin polos por el teorema de Cauchy sobre gamma de f de z es igual a 0. Entonces, digamos que ese sería el pequeño detalle, ¿cierto? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿para qué hace uno todo esto? Obviamente esto tiene una lógica y la lógica de esto, digamos que tiene que ver sobre todo con cómo se simplifica, digamos que, eh, mm, cómo se simplifican los cálculos cuando nosotros estamos trabajando con más de una variable aleatoria. De pronto en este momento, digamos que uno dice, bueno, pero si nosotros ya sabemos cuáles son los cumulantes de la función distribuida gaussiana, entonces ¿para qué hacemos esto? Pues básicamente, pero cuando tenemos más de una variable, este concepto de la función característica va a ser fundamental. Y por eso es que la función característica la conocemos como la función generadora de acumulantes, ¿cierto? O en este caso generadora de momentos, ¿cierto? Pero también genera acumulantes. Entonces, ¿qué es la función generadora de acumulantes? Función generadora de acumulantes. Listo. Bueno, básicamente la función generadora de acumulantes sería el logaritmo natural de gamma de k, que sería el logaritmo natural de e a la menos i k mu menos k cuadrado sigma cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, una forma de acá nosotros poder ver esto es que este logaritmo de k, de gamma de k, perdón, nos da menos ik por mu, ¿cierto? Menos k cuadrado sigma cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Que nosotros simplemente podemos trazar esto como menos ik por el cumulante de primer orden menos k cuadrado medios por un cumulante de segundo orden, ¿cierto? Obviamente, si esto no fuera gaussiano, sino que fuera otra cosa, entonces esa exponencial contendría más términos que son otras cosas. ¿Sí o no? Entonces, esto para la gaussiana. Ahora, en general, que esto es algo importante que ustedes van a estar utilizando mucho en sus carreras si ustedes deciden decantarse por la física teórica, en especial la mecánica estadística, es esto. En general, ¿hay alguna pregunta? Pero escucharle. Bueno. En general, el logaritmo natural de gamma de k
lo puedo expresar como es un generador de acumulantes. Entonces es como una serie de potencia de acumulantes, que es la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de menos ik a la n sobre n factorial por x a la n cumulante, o sea, por el cumulante de orden n. Por eso se llama que esa es la función que genera los cumulantes, porque es una serie o una, si es una serie de cumulantes. Entonces esto sería, por ejemplo, menos ik por el cumulante de primer orden. Utilizamos ahora n igual a 2, entonces sería i al cuadrado, que es menos 1. O sea que esto sería menos k al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 por el cumulante de segundo orden. Hasta aquí tenemos exactamente lo que tenemos con la gaussiana. Lo que pasa es que ahí en adelante la gaussiana tiene cumulantes nulos, ¿cierto? Pero usted podría continuar acá. Entonces, menos i al cubo, menos i al cubo es realmente menos i al cubo, ¿cierto? Pero ahí sucede que i al cuadrado es menos 1, o sea que esto sería acá más i por k al cubo sobre 6 por el cumulante de tercer orden, ¿cierto? Entonces, esta es la misma función generadora de acumulantes que utilizamos ayer. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta que para el caso de la gaussiana simplemente tiene dos cumulantes, porque los cumulantes de orden superior para la gaussiana simplemente son todos cero. Listo. Esta función generadora de momentos la vamos a estar utilizando mucho para diferentes situaciones. Entonces, y si nosotros hubiéramos hecho esto por primera vez y igualamos esto que nos dio acá con esta otra suma, entonces nosotros de una, como yo le decía ayer creo que a Mario, debemos de asumir que entonces los cumulantes de orden superior son cero, porque lo que aparece en potencias superiores, en potencias de K superiores a 2, en la derecha no aparece en la izquierda, entonces lo de la derecha tiene que ser cero, ¿sí o no? Por obligación. Bueno, entonces eso es básicamente lo que tenemos, y obviamente de acá nosotros podemos sacar fácilmente los momentos también. Si utilizamos esto lo igualamos a una función generadora de momentos. Es fácil porque la función generadora de momentos es gamma de k, que es la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de menos i a la k, perdón, menos ik a la n sobre n factorial por el momento de orden n, ¿cierto? Usted le saca el logaritmo natural a esto, como yo les dije ayer, logaritmo natural de gamma de k para igualar a los cumulantes, entonces esto sería logaritmo natural de la suma desde, bueno, esto sería desde n igual a 0 hasta más infinito, desde n igual a 0 hasta más infinito, porque tenemos también hay un 1, entonces por menos i k a la n, digo n factorial por x a la n, ¿cierto? El momento x a la n, entonces expandimos esto, utilizamos o reemplazamos n igual a 0, entonces esto nos queda logaritmo natural de 1 más la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de menos i k a la n sobre n factorial, momento de orden n, ¿cierto? Y esto es una serie, digamos que esto, por ejemplo, aquí es x, aquí esto es x menos x cuadrado medios, más x al cubo tercios, menos x a la 4 cuartos, más puntos suspensivos. Entonces ahí nosotros podemos igualar esto de acá con estos cumulantes que nos salen acá y podemos hallar una relación entre cumulantes y momentos que, por ejemplo, de ahí nosotros surtiría que el cumulante, por ejemplo, de orden 2, si nosotros hacemos esa igualación, sería igual a lo que es igual a la varianza, sería igual a el momento de orden 2 menos el momento de orden 1 al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como la varianza. Entonces, siendo esto la media. ¿Sí o no? Y de acá, si nosotros quisiéramos, podemos despejar los momentos. Entonces, los momentos ya los podemos expresar en términos de cantidades útiles para la distribución. Esto sería bastante útil. Entonces, poder expresar, esto ya no es cumulante, esto simplemente es el momento. ¿Sí o no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí o continuamos?
Bueno, entonces ya hemos dejado atrás, vamos a dejar atrás el tema de cumulantes, de momentos, ya más o menos sabemos cuáles son las medidas de una variable aleatoria. Las vamos a colocar en práctica, no se preocupen, vamos a colocarlas en práctica, pero ya pensando en sistemas físicos particulares, por ejemplo, la conducción metálica, ¿sí o no? O las colisiones en el proceso de conducción metálica. Pues ahora vamos a comenzar a ver algunos casos prácticos de distribución de funciones de distribución en física estadística. Entonces vamos a comenzar con la distribución binomial. Entonces la función de distribución binomial, vamos a definir los experimentos aleatorios para poder colocarnos en contexto con esta función de distribución. Entonces un experimento se define de tal manera que el resultado es una variable aleatoria binaria. Entonces, un experimento se define de tal manera que el resultado es una variable aleatoria binaria. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, el caso obviamente más emblemático de este experimento, ¿cuál será? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el caso clásico de un experimento aleatorio cuyo resultado es binario? La moneda, muy bien. Gracias, Gabriela. Es el lanzamiento de una moneda. Es de una moneda. Entonces, si usted define el lanzamiento de moneda, la variable aleatoria que representa el resultado tiene dos posibles valores, o cara o sello. Bueno, vamos a pensar en física. Y en física, ¿cuál es? No pueden utilizar mecánica cuántica, sin mecánica cuántica. En física, ¿cuál es el experimento más clásico que se puede representar por una distribución binomial? Venga, la mayoría son físicos. Por favor, digan algo. De la magnetización, me parece. El de sí, espina arriba, espina abajo. Juan Camilo, no pueden utilizar cuántica, sin cuántica. Magnetización. Pero la magnetización en mecánica clásica es una variable continua. El momento dipolar magnético, él se alinea hacia arriba o hacia abajo para definir si hay paramagnetismo, ferromagnetismo. Me parece que, No, se puede alinear, el momento dipolar puede alinear en cualquier lado, en cualquier dependiendo del dirección. campo, ¿no? De hecho, no necesariamente, porque por ejemplo, cuando usted tiene un material paramagnético, el paramagnetismo implica que el momento dipolar en todo el material puede que usted localmente tenga el momento dipolar alineado en una dirección, pero globalmente los momentos dipolares están alineados aleatoriamente. Santiago, explique a qué se refiere usted con la carga eléctrica. Por ejemplo, que yo tengo como un gas, o sea, donde yo no conozco qué carga tiene. Entonces yo puedo, digamos, colocar dos campos y dependiendo hacia dónde vaya la carga, o sea, tipo como experimentos de Stern-Gerlach, pero pues para carga. Entonces, dependiendo de dónde vaya, yo voy a tener carga positiva o carga negativa. Entonces ahí tendría como una variable aleatoria binaria en mi gas. Está bien. Ganó.
Yo estaba pensando en otro experimento, pero Santiago tiene, el experimento de Santiago está bien, ¿sí o no? Usted, por ejemplo, tiene una partícula y usted coloca la partícula, por ejemplo, en presencia de un campo magnético, ¿sí o no? Entonces, obviamente, mediante diferentes medidas, usted puede determinar si la carga es positiva o negativa, ¿cierto? Entonces la coloca en un campo eléctrico. Si la partícula sale para un lado es positiva y sale para el otro es negativa. Eso es un experimento binario. Muy bien. Y entonces uno tiene que calcular cuál es la probabilidad de que salga para un lado o para el otro. Pero ¿qué otro experimento en física? Esto es importante. ¿Qué experimentos típicamente en física nosotros realizamos donde tenemos distribuciones binomiales e inclusive combinaciones de binomiales? A ver, Yesid Alexander Madrid. Nosotros Dígame. hemos hablado de esto extensivamente. Sí, estoy echándole cabeza, porque sé que es un experimento de electromagnetismo. No, no necesario. Es un experimento muy general en física, supremamente general. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, acá un reactor nuclear. Y resulta que entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace un reactor nuclear? Emite neutrones, ¿cierto? Comienza a haber una emisión de neutrones. No necesita ser un proceso tan complejo, Lisa. El más sencillo que uno pueda pensar, ¿cierto? Acá van unos neutrones. Pero obviamente usted no sabe si usted tiene aquí un detector de neutrones. Usted no sabe cuándo va a detectar un neutrón y cuándo no. Entonces, básicamente aquí la variable aleatoria consiste en dos eventos. Consiste en detectar neutrón y no detectar neutrón. Sí, por ejemplo, un decaimiento atómico, ¿cierto? Entonces, el problema de decaimiento atómico tiene que ver mucho con esto. Entonces, o detecta o no detecta. Entonces, por ejemplo, si usted dice que la probabilidad para usted detectar neutrón es Pn, entonces, ¿cuál es la probabilidad para no detectar neutrón? Uno menos B. Exactamente, 1 menos Pn, ¿cierto? Y la suma de las probabilidades da 1. Ahí está su proceso binomial. Entonces, a eso nos referimos nosotros con variables binarias, ¿cierto? Después vamos a ver que el proceso de Poisson es una combinación de variables binarias. Entonces, así nosotros definimos las probabilidades. Entonces, solamente dos posibles eventos, o más bien existen, solamente dos posibles eventos. A y B. Con probabilidades P sub A y P sub B. ¿Sí o no? Bueno. Después de repetir el experimento, a ver, después
de repetir el experimento n veces, tal que los eventos son independientes. Esto es muy importante. ¿Cuál es la probabilidad de que de n eventos ocurran NA veces el evento A? ¿Listo? Entonces esa es la pregunta que nosotros nos hacemos para construir la distribución binomial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted lanza la moneda 100 veces. ¿Cuál es la probabilidad para que 60 veces caiga cara? ¿Cierto? O usted lanza, por ejemplo, la moneda 500 veces. ¿Cuál es la probabilidad para que 378 veces caiga hecho? ¿Cierto? Entonces, esa es la pregunta que nos estamos haciendo acá. Usted, por ejemplo, espera durante 10 minutos. Eso es muy poquito. Usted espera durante 2 días en un reactor nuclear, en un decaimiento atómico. Y usted divide ese tiempo en día 5 minutos, ¿cierto? Entonces ese es el número de veces que usted está haciendo el experimento. Cada 5 minutos es un experimento. Y usted se pregunta, en todos esos experimentos que usted hizo, ¿cuántas veces detectó un neutrón? ¿Cierto? Que es obviamente es uno de los eventos, es A y B, detectar y no detectar. ¿Sí o no? Entonces, nosotros escribimos que la probabilidad cuando ejecutamos un experimento n veces de que el evento A ocurra n veces es algo como la probabilidad de A elevado a la NA, ¿cierto? Esto porque es binario. Obviamente usted también tiene que multiplicar esto por la probabilidad de que no ocurra A, ¿cierto? Entonces, que sería la probabilidad de N menos NA. Perdón, la probabilidad sub B a la N menos NA, ¿cierto? Que es obviamente las veces que no ocurre A. Y obviamente usted tiene que pensar de cuántas formas posibles puede ocurrir A. Eso sería como una constante de normalización. De cuántas formas diferentes podría ocurrir NA si usted hace el experimento N veces. Un ejemplo, usted tiene, por ejemplo, una canica roja y una canica azul y las mete en una caja. Veamos que coger una canica de esa caja es un experimento aleatorio porque su resultado es incierto. Hay una incertidumbre con respecto a si usted va a obtener una azul o una roja. O sea que eso es una binomial, ¿sí o no? Ahora, ¿de cuántas? Si usted tiene, por ejemplo, 5 rojas y 5 azules, ¿de cuántas formas posibles usted puede realizar ese experimento? Usted podría decir, listo, entonces yo primero saco una roja, después otra roja, después una azul, y así usted puede organizar de diferentes formas, digamos, esas 10 veces que usted repite el experimento. Entonces, esas formas están dadas por el coeficiente binomial, que sería n factorial, que es el número de experimentos que usted hace dividido, na factorial, que multiplica a n menos na factorial. Entonces tiene que ir, esa constante tiene que ir ahí, donde el coeficiente binomial digamos NR, es las R formas en las que usted puede, digamos, organizar N cosas, ¿cierto? Esto sería N factorial sobre R factorial que multiplica a N menos R factorial. Es el coeficiente binomial. ¿Listo?
Entonces ahora vamos a calcular la función característica de la densidad de probabilidad binomial. Entonces, función característica de la densidad de probabilidad binomial. Bueno. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Gamma de K en este caso, para una sola variable binomial sería el valor esperado de E a la menos I, K por NA, que es la variable aleatoria, ¿cierto? De esas N veces, ¿cuántas de esas veces es el evento A? Esta sería, obviamente, en vez de la integral, entonces esto sería una suma desde NA igual a 0 hasta N, ¿cierto? Del coeficiente binomial NNA que multiplica a E a la menos I K NA por la probabilidad A la NA por la probabilidad B a la N menos NA, ¿cierto? Obviamente nosotros podemos simplificar esto de esta forma. Entonces decimos gamma de K es igual a la suma desde NA igual a 0 hasta N de N factorial sobre NA factorial que multiplica a N menos NA factorial, ¿cierto? Por la probabilidad A elevado a la NA por E a la menos IK por NA por la probabilidad B a la N menos NA. Aquí nosotros podemos expresar esto como la probabilidad A por E a la menos IK todo a la NA. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Entonces, de acá nosotros podemos obtener que esto es la suma desde NA igual a 0 hasta N de N factorial sobre NA factorial que multiplica a N menos NA factorial. Ahora, ¿por quién? Por PA, por E a la menos IK, todo a la NA, por PB a la N menos NA. A ver, ¿ustedes tienen alguna idea de esto qué es? ¿Qué tenemos ahí, chicos? Santiago, excelente. Entonces, esto es PA por E a la menos IK más PB a la N. Santiago, explíquenos eso, ¿por qué da eso? Puede abrir el micrófono, que yo creo que por chat queda muy duro. Es porque ahí está la expansión binomial, en términos de PA por el amino K y PB, principalmente. Exactamente. Muy bien, Juan Camilo también.
Entonces, eso es por la expansión binomial. Entonces, para los que no recuerdan la expansión binomial, básicamente la podemos recordar así. Expansión binomial. Entonces, la expansión binomial considera que el coeficiente binomial nk es igual a n factorial dividido k factorial que multiplica a n menos k factorial. Y si yo, por ejemplo, quiero elevar x más y a una potencia arbitraria, yo puedo escribir esto como el binomio de Newton o la expansión binomial, como dijo Santiago y Juan Camilo. Esto es la suma desde k igual a 0 hasta la potencia a la que yo quiero elevar x más y del coeficiente binomial por x a la n menos k por y a la k. Entonces es una forma. Ahora usted puede hacer una sustitución. Usted puede hacer esta sustitución. Usted puede decir, por ejemplo, que n menos k es igual a m, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando usted hace esta sustitución, usted dice, listo, entonces esto es cuando k es igual a 0, entonces n es igual a m, ¿cierto? O sea, acá comienza esto desde la nueva variable m igual a n, y cuando k es igual a n, entonces m es igual a 0, ¿cierto? Pero como la suma, digamos que no importa en el orden que usted sume las cosas, usted puede sumar eso desde m igual a 0 hasta m igual a n sin ningún problema. Entonces comenzamos a ver una simetría en el término de la expansión binomial. Entonces esto es desde m igual a 0 hasta m igual a n. Ahora, n sigue siendo lo mismo. Ahora k es igual a quién? A n menos m, ¿cierto? O sea que esto es el coeficiente binomial de n y n menos m por x a la m. ¿Y quién es k? Entonces k sería n menos m, o sea que esto sería y a la n menos m, ¿cierto? Eso queda casi igualito a lo que tenemos arriba. Entonces la única cosa que nosotros tendríamos que preguntarnos es quién es ese coeficiente binomial. Este coeficiente binomial que nosotros acabamos de mirar ahí. Esto es n factorial dividido n menos m factorial por n menos m factorial. O sea que esto es n factorial sobre n menos m factorial. Esta n se va con esta m y esto queda m factorial. Por lo tanto, esto sencillamente es igual al coeficiente binomial nm, ¿cierto? Entonces acá nosotros simplemente podemos borrar esta parte. Y decir que este es el mismo coeficiente binomial. Entonces, obviamente, cuando nosotros utilizamos esta expresión de abajo, nosotros podemos ver que aquí tenemos este término elevado a la variable que estamos sumando, tal cual como lo tenemos acá, y este lo tenemos elevado al orden de la expansión menos la variable sobre la que estamos sumando. Por lo tanto, entonces nosotros utilizando la expansión binomial podemos decir que esto es esta variable de acá elevada al índice de suma más esta de acá todo a la n, ¿cierto? Entonces, esa es la función característica. ¿Alguna pregunta? Objeción, sugerencia. Bueno, entonces una vez que nosotros ya tenemos la función característica, obviamente nosotros ya podemos caracterizar la función de probabilidad usando los cumulantes. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá es que la función generadora de cumulantes, que es logaritmo de gamma de k, en este caso sería igual al logaritmo de
P sub A por E a la menos I K más P sub B a la N, y esto no es otra cosa que N logaritmo natural de P sub A por E a la menos IK más P sub B, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo esto es que debido a que esto es una potencia, el logaritmo baja las potencias, nosotros podemos considerar que esta gama de acá es una gama que corresponde a n repeticiones del experimento. Esta gama de acá es una gama que corresponde a un solo experimento. Lo que nos dice esta fórmula es que los cumulantes de la función de densidad binomial para n repeticiones son iguales a n por el cumulante de un solo experimento. Entonces, esto es n experimentos, esto es un experimento. Y por lo tanto, nosotros podemos decir que el cumulante de orden n, de orden m de na, ¿cierto? Para n repeticiones del experimento es igual a n por el cumulante de orden m para un solo experimento. Esto es algo que caracteriza la función de distribución binomial. Listo. Vamos a pasar a Poisson. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Comentario. Jalil no tiene ningún comentario. Aquí siempre tiene algún comentario. Profe, qué pena. Para aclarar, el proceso general al que usted se refería que se hacía en física era simplemente un proceso de medición en el que obtengo un resultado binario. Por ejemplo, detección. O sea, eso es lo general en lo que yo uso la distribución binomial. Sí, lo que pasa es que eso, Joan, eso se repite mucho en física. O sea, no solamente es el experimento, por ejemplo, que planteaba Nicolás del decaimiento atómico o el experimento de el experimento de los neutrones. Hay muchos. Uno, por ejemplo, es el Stern-Garlach, ¿cierto? El Stern-Garlach es un experimento es un solo experimento. Stern-Garlach, Joan, es binomial. Muchos experimentos son Poisson, ¿cierto? Otro experimento, por ejemplo, en mecánica cuántica. Usted ve mecánica cuántica, Joan. Sí, señor. Usted sabe que es un estado coherente. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, con los estados coherentes, usted un estado coherente cuando lo puedes expresar como la superposición de la base de energía, ¿cierto? O sea, la superposición de autoestados del hamiltoniano. Entonces, básicamente, usted puede demostrar que eso es como si usted estuviera, por ejemplo, aquí una fuente de fotones y los fotones comenzaran a llegar a un detector, ¿cierto? Entonces, usted después quiere hacerse la pregunta, obviamente aquí en un intervalo de tiempo, usted puede dividir el intervalo de tiempo de observación, lo puede dividir en muchos intervalos. Usted se hace la pregunta en este intervalo, ¿cuál es la probabilidad de usted observar si este intervalo es de un ancho de t? Usted dice, la probabilidad para yo observar ahí un fotón es de alfa por dt. La probabilidad para no observar un fotón es de 1 menos alfa por dt. Y después usted, si utiliza el formalismo de la segunda cuantización, usted puede demostrar que la probabilidad sub n para usted observar un fotón en un estado n, entonces esto es Poisson. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto? Que cada uno de estos intervalos en los que usted puede observar o no puede observar son binomiales. Cada uno de estos intervalos son binomiales. Y este es un experimento clásico en física, no solo con fotones. Todo lo que implique una llegada o una no llegada es binomial. Eso puede ser fotones, puede ser neutrones, decaimiento radiactivo, cualquier cosa. A eso me refería yo de una forma muy general. ¿Sí me explico? Listo, profe. Bueno, vamos a ver qué dijo Jalil. Que cuando Jalil no tiene comentarios, yo me siento como aburrido porque él siempre comenta algo. Sí, exactamente. No solo Poisson, Jalil, cualquier cosa se acerca
a la gaussiana en el límite de los números grandes, que es lo que nos interesa a nosotros en mecánica estadística, ¿cierto? No nos interesa ni 50 ni 500, nos interesa billones de cosas, billones de realizaciones, ¿cierto? Billones de resultados. La mecánica estadística trabaja sobre las leyes de los números grandes. Eso es lo que, pero Dios mediante que podamos ver por lo menos comenzando la clase del viernes y que comencemos teoría cinética. Vamos a ver cómo nos va en el tiempo. Listo. Entonces, pero podemos hacer como dijo Alexis, Joan Alexis, que comencemos temprano, entonces comencemos a las 5. ¿Sí o no, Joan? Bueno, entonces, ahora vamos a ver la función de Poisson, la función de densidad de Poisson. Esta es una vaina que es absolutamente importante en física cuántica, ¿sí o no? Sobre todo, por ejemplo, en información cuántica, nosotros queremos caracterizar nuestros estados cuánticos de 3 maneras. Los queremos caracterizar como estados poissoniano, un estado poissoniano, un estado subpoissoniano y un estado superpoissoniano. El estado superpoissoniano es el estado más cuántico posible. Entonces, esto es estado cuántico. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo ahorita a Alexis? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de si usted tiene luz cuántica, pero no todas las luces cuánticas sí sean fotones, ¿cierto? Es una cosa que les dieron de haber enseñado en mecánica cuántica, ¿cierto? Existe un estado que se llama el estado coherente, ¿cierto? Que es un estado de forma tal que usted puede definir un par de variables conjugadas, digamos, por ejemplo, alfa y beta, y la incertidumbre debido a alfa por la incertidumbre debido a beta es igual al límite clásico. Entonces, estos estados son los estados poissonianos. Les llaman estados coherentes. Cuando obviamente esto es diferente de esto y más bien es mayor que el límite clásico, entonces nosotros estamos en el estado subpoissoniano. Y cuando las fluctuaciones térmicas dominan la incertidumbre con la que medimos alfa y beta, estamos en el estado superpoissoniano. Estos son estados térmicos. Que para los que vieron ya mecánica cuántica, los estados térmicos están representados por una matriz densidad ρ, de forma tal que esta es la superposición de los autoestados del hamiltoniano. Pero ahora, aquí la probabilidad de la mezcla no es cualquiera, es una probabilidad que depende de la temperatura de la forma E a la menos beta T. Dividido Z, ¿cierto? Entonces, esta es la probabilidad de la mezcla. Entonces, eso es para estados superpoissonianos. Entonces, por lo menos, cuando nosotros hacemos un experimento con fotones para determinar qué tan clásicos o cuánticos o térmicos son los fotones, medimos muchos fotones. Tenemos acá un detector y comienzan a llegar fotones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Le hacemos a los fotones, según su energía, una distribución de probabilidad. Probabilidad para la llegada de un fotón con energía n. Entonces miramos cómo es la distribución. Si es una distribución de Poisson, fotón clásico. Si es subpoissoniana, fotón cuántico. Si es superpoissoniana, fotón térmico. Entonces por eso es importante que nosotros podamos, digamos, echarle mano a las herramientas de la distribución de Poisson. Es distribución de Poisson. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de M eventos, de que sucedan M eventos, ya no un evento, otro evento, sino M eventos en un intervalo de tiempo entre 0 y T mayúscula? Entonces, así es como se define el experimento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ya escribe en inglés. ¿Cuál es la probabilidad
para que sucedan m eventos en un intervalo entre 0 y t mayúscula. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de uno y solo un evento en un intervalo es alfa de t, como yo ahorita le estaba diciendo a Joan, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro intervalo y vamos a dividir nuestro intervalo entre 0 y t, donde obviamente esto es el tiempo acá, vamos a dividir ese intervalo en pequeños intervalos. Estos intervalos los seleccionamos de forma tal que son intervalos binomiales. Es decir, en ese intervalo de t, que es un intervalo supremamente corto, solo puede ocurrir o un evento o ninguno. O sea que cada uno de esos intervalos es como binomial, ¿cierto? La probabilidad para que ocurra un evento es alfa por dt. Y la probabilidad para que no ocurra ningún evento es 1 menos alfa por dt. ¿Sí o no? Entonces eso es binomial. Entonces, una cosa importante sobre la distribución de Poisson es que los intervalos en diferentes, los eventos en diferentes intervalos son independientes. Y entonces así, usando el concepto de la función eh, característica para la binomial, pero usando usando las propiedades de la distribución de Poisson, entonces nosotros podemos derivar una función característica para la distribución de Poisson. Entonces, función característica para la distribución de Poisson. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros teníamos una función característica que era gamma de k igual a la probabilidad de un evento por E, o del evento del que estamos interesados en por E a la menos I por K, más probabilidad de B por N. Nosotros sabemos que esos N eventos los hemos dividido nosotros en N intervalos, ¿cierto? ¿Cuántos intervalos hay? Hay N intervalos y el ancho de cada intervalo es de T. Por lo tanto, yo podría decir que el tiempo de observación es igual a dt por el número de intervalos. O yo podría decir que N es igual a T dividido el ancho del intervalo. O sea que yo puedo decir que esto para Poisson no es otra cosa que PA por E a la menos IK más PB a la T sobre dt. Escribamos la capa que se vea mejor. Esa es la función característica para Poisson. Entonces nosotros, obviamente, podemos elaborar la función característica de forma tal que después, utilizando la transformada inversa de Fourier, hallemos la distribución de Poisson, ¿cierto? Cuando estamos trabajando con estados cuánticos, esto ocurre de manera muy natural, ¿cierto? Entonces, estados cuánticos no, con estados coherentes. Vamos a observar que vamos a llegar a la distribución de Poisson de una forma supremamente natural. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Entonces, gamma de K un segundo, chicos. Me va a tocar volver a prender el ventilador. ¿Quién sabe qué estará pasando en Pereira? Yo creo que está yendo más calor que en Cali. Bueno, entonces, gamma de K
En ese orden de ideas, entonces habíamos dicho que es la probabilidad de A por E a la menos IK más la probabilidad de B a la T sobre DT. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Listo. En este orden de ideas, nosotros, ¿qué podemos hacer acá? A ver, venga, yo miro por dónde nos vamos. Entonces, listo. Primero, entonces vamos a reemplazar las probabilidades. La probabilidad para que ocurra un evento la vamos a llamar PA. Entonces, esta probabilidad para que ocurra, entonces es alfa por DT. La probabilidad para que no ocurra es 1 menos alfa de T. Y por lo tanto, gamma de K, entonces queda dado por alfa de T e a la menos IK más 1 menos alfa de T todo a la T sobre DT. ¿Cierto? Entonces esto es, factorizo alfa de T, me queda e a la menos IK menos 1 más 1, ¿cierto? A la T dividido DT. Ahora vamos a tomar el límite en el que DT sea 0, ¿cierto? Si nosotros tomamos el límite cuando DT tiende a 0, de gamma de K, de 1 más alfa de T por E a la menos IK menos 1 a la T sobre DT. Entonces eso es como si estuviéramos elevando esto a un número muy grande. Entonces esta precisamente lo que nosotros tenemos acá es la definición de una exponencial, ¿cierto? ¿Cómo se define una exponencial? La exponencial se define E a la menos A por T es igual a 1, o más bien es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos, en este caso menos A por DT a la n. ¿Sí o no? Eso significa que gamma de K, si nosotros aplicamos esta lógica, para DT que tiende a 0, entonces básicamente es la exponencial de E a la menos IK menos 1, ¿cierto? Entonces, esta entonces se convertiría en la variable que es T. Tenemos la exponencial de alfa por T que multiplica a E a la menos IK menos 1. Pregunta hasta ahí está la función característica para la distribución de Poisson. Jalil había escrito que le parecía asombroso cuando uno ve el teorema del límite central por primera vez. Eso depende como lo vea uno, pero estoy de acuerdo. El teorema es bastante asombroso. Ver que todo converge a una gaussiana en el límite de n muy grande. Bueno, chicos, ¿esto está claro hasta el momento? No. Entonces hacemos ahora la distribución de Poisson usando la transformada inversa de Fourier. Distribución de Poisson a través de Fourier inversa. Bueno, parece que no hay pregunta, entonces prosigamos. La función de densidad, nosotros habíamos dicho que es la transformada inversa de Fourier. Esto es la integral sobre dk dividido 2pi, ¿cierto? Por e a la ikx por gamma de k. Es básicamente simplemente la definición de la transformada inversa de Fourier. Ahora entonces sustituimos gamma de k para la distribución de Poisson, que ya la tenemos, y decimos lo siguiente. Entonces la función de densidad es la integral sobre dk dividido 2pi por gamma de k, coloquémoslo acá por e a la ikx. O sea, esta es la integral sobre dk dividido 2pi. Gamma de k es PA. No, perdón, ya habíamos. Ya está volviendo para la binomial. Entonces sería E a la alfa T que multiplica a E a la menos IK menos 1, ¿cierto? Todo esto por E a la IK. Entonces ahora, básicamente que lo que yo puedo hacer es que puedo expandir la exponencial usando una serie de Taylor, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Entonces, a ver, esto me queda como la integral sobre dk dividido 2pi, esto por e a la alfa t. Ah, no, es e a la menos alfa t, esto sería este por este, entonces esto es e a la alfa t, e a la menos ik, por e a la menos alfa t que puede salir de la integral por e a la ik, por x, esta de acá, ¿cierto? Entonces ahora, si vamos a proceder a utilizar entonces la serie de Taylor, ¿sobre quién? Ya les digo. Sobre esta exponencial de acá, porque esta sale de la integral. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta de acá la vamos a expresar como la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de alfa t por e a la menos ik a la m dividido m factorial. ¿Cómo queda esto? Esto queda como la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de alfa t por e a la menos ik a la m sobre m factorial por e a la menos a la más i kx, ¿cierto? Esto queda de a la menos alfa t integral sobre dk de 2pi por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de alfa t a la m dividido m factorial que multiplica a e a la menos ikm por e a la ikx igual a e a la menos alfa t, la integral sobre dk de 2pi. Saquemos esa suma de ahí de una vez. Esto es una suma desde m igual a 0 hasta más infinito de alfa t a la m dividido m factorial por la integral de dk dividido 2pi de e a la menos ik m menos x. Esa última integral, ¿cuánto da? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto da esta integral? Da un delta de Dirac, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es una transformada de Fourier, Camilo, pero específica. Es la transformada del delta, ¿cierto? O sea que esto es delta de x menos m. Vemos que acá la matemática lo que nos está mostrando es que x tiene que ser un entero, ¿sí o no? Que es obvio porque estamos calculando la probabilidad de m eventos, ¿cierto? Acá x tiene que ser un entero, eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, que x tiene que ser un entero, venga, ¿qué hice yo acá? Estaba dando la probabilidad, no la función característica. Ya eso me ha pasado esta semana 2 veces. Bueno, entonces esto básicamente, la función de probabilidad de Poisson es igual a ¿quién? A e a la menos alfa t por la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de alfa t a la m dividido m factorial por un delta de x menos m. O sea que esto es igual a e a la menos alfa t por alfa t a la x dividido x factorial. Como acabamos de ver que x tiene que ser un entero, entonces por lo tanto, escribamos la función de distribución de Poisson como p de n igual a e a la menos alfa t que multiplica a alfa t a la n dividido n factorial. Entonces hemos llegado a la distribución de Poisson a través de ¿qué? Hemos llegado a la distribución de Poisson básicamente a través de la función característica. La función característica, como ustedes pueden ver, tiene una importancia absoluta dentro de la teoría de probabilidad.
la función característica podemos generar los cumulantes, como vimos al principio de clase, ¿cierto? Y podemos hacer esto también. Bueno. Normalización de la distribución de Poisson. Básicamente, como la distribución de Poisson P de n es igual a E a la menos alfa t, que multiplica a alfa t a la n dividido n factorial, entonces nosotros tenemos que imponer que la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de P de n sea igual a 1 por normalización. O sea que la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de E a la menos alfa t por alfa t a la n dividido n factorial es igual a E a la menos alfa t por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de alfa t a la n dividido n factorial. Esto no es otra cosa que E a la alfa t, por lo tanto esto es igual a E a la menos alfa t por E a la alfa t y esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces la normalización de la distribución de Poisson son simplemente dos pasos, ¿cierto? No es, digamos, nada del otro mundo. Ahorita vamos a ver cómo son los cúmulos. Muchachos, creo que al profesor se le cayó la señal. Esperemos un momento. En este momento Santiago es el anfitrión. Santiago, ¿puede hacer el favor de parar, colocarle pausa a la grabación, por favor?